Cuando todos tengan la lectura, me dicen amén. Y vamos a leerla, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a leer la palabra. Amén. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Marcos 13, versículos 32 al 37. Si gustan leer conmigo, hermanos, vamos a leer todos juntos. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo: velad. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a través de tu palabra, Padre. Enséñame a dirigirme, Señor, conforme a tu voluntad. Que la palabra, Señor, que hoy vas a dar a mis hermanos y a mí sea, Señor, para edificación de nuestras vidas. Aleluya. Que salgamos gozosos, Señor, que salgamos contentos y que salgamos, Padre, con el propósito de que esta palabra la practiquemos en nuestra vida y la podamos llevar a los demás, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Amén. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, el título del mensaje que traemos hoy se llama ¿Cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a estar en el pasaje de Marcos 13 y vamos a leer el versículo 32. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice, tengo escrito aquí, dice: algunos se atreven a hacer cálculos del tiempo y se sostienen con el pasaje de Daniel 9, 24, 26. Vamos a poner vamos a ver el pasaje que dice Daniel 24, 26. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y sigue diciendo: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay muchos hoy en día, y sabemos que hay muchas personas que, leyendo nosotros este pasaje, nos damos cuenta que el Señor a nosotros no nos ha mandado a calcular los tiempos ni a ver cuándo va a venir el Señor, pero hay unos que se han atrevido. Hay unos que sí se han atrevido, inclusive hay otras religiones que han puesto hasta fechas, ya han dicho fechas, pero no ha sucedido. Porque la palabra dice claramente que el día y la hora nadie la sabe. Pero estas personas se han atrevido a hacer los cálculos y les han fallado, hermanos. Entonces, dice que otras personas están también diciendo que, como aquí encontramos en la palabra que dice que ni el Hijo del Hombre lo sabe, o sea que ni Jesús lo sabe, entonces
Otros están diciendo que bueno, que Jesús tampoco fue divino porque él no sabe el día, no sabe la hora. Pero la pregunta es aquí, hermanos, ¿Jesús sabía o no sabía el día y la hora? Claro que sí la sabía, y lo vamos a ver vamos a ver Lucas 5, 24, 20, 24. Y dice la palabra, dice que al ver en la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos viendo el paralítico que llevaron que estos hombres llevaron ante Jesús. Y acordémonos que los fariseos y los escribas eran los que estaban enfrente de las filas. Entonces dice, comenzaron a cavilar diciendo, esa palabra cavilar significa estaban pensando, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y les pregunta, ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda? Y dice, bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Ese era el poder que tenía Jesús, hermanos. Él conocía la mente de los hombres y sabía lo que estaban pensando. Y nosotros hoy en día no nos podemos tampoco escapar, porque aunque nosotros estemos solos o estemos pensando cualquier cosa, Dios la conoce, hermanos. Dios sabe. Y yo llegué a la conclusión de que el Señor no dijo el día ni la hora, porque acordémonos que Él se estaba sujetando al Padre, que Él caminaba con el Padre y todo lo que el Padre decía, Él lo decía. Y en este caso podemos asumir que el Padre le dijo que esto lo omitiera. No porque no, sino era por obediencia, hermanos. Porque Jesús siempre fue obediente y fue humilde ante su Padre. Y él inclusive dijo que Él decía solamente lo que el Padre le decía. Amén. Él no iba a hablar o decir más de lo que no era. ¿Y cómo es posible que estas personas hoy en día se levanten y digan a fecha? Eso es un engaño total, hermanos. Pero vamos a ver qué dice la palabra, porque Dios nos va aquí, como no estamos nosotros haciendo cálculos ni sabemos el día ni la hora, pero sí el Señor dejó cómo nos vamos a preparar. Amén. Cómo hay una preparación para nosotros, porque el Señor viene. Amén. Y vamos a ver la primera preparación. Dice, mirad. Dice en el 33, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y la primera preparación que vemos aquí es la palabra mirar, que significa ver u observar. Pero este mirar no es un mirar común, como salir allá afuera y miramos nuestros carros, la casa, nuestros hijos. No, este mirar es más como de observación. Es como estar mirando, como ustedes ahorita. Ustedes me están mirando a mí, pero ustedes me tienen que mirar con observación. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy hablando? Si estoy hablando la palabra, estoy hablando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Nosotros tenemos que estar mirando al pastor. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Porque si no, entonces vamos a ser engañados, hermanos. Entonces va a venir una persona y va a decir que tuvo una revelación o que Dios le habló y que ya le dio la fecha cuando va a venir Jesús, y lo vamos a creer. Entonces, para que no seamos engañados, vamos a mirar y a observar, a ser observadores. Y vamos a ver ahí mismo en Lucas, en el libro de Marcos, vamos a ver el versículo 13, el 5 y el 6. Vamos a ver qué dice, hermanos. Dice, Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Ahí está la palabra que estamos observando, hermanos. Dice, mirad que nadie os engaña. ¿Por qué? Porque dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso ya lo estamos viendo, hermanos. Antes de las redes sociales eso ya estaba sucediendo. Y acordémonos que también yo recuerdo como en el 2000, 2001, también ya empezaron a decir que ya venía el fin del mundo,
que el calendario maya estaba señalando que en el 2001 más o menos era el fin del mundo, y empezaron a decir muchas cosas, pero no ha sucedido nada, porque eso nadie lo sabe, hermanos, solamente el Padre. Y si seguimos más adelantito en el libro de ahí mismo en Marcos 13, pero en el versículo 21, dice: entonces, si alguno os dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, no le creáis. Y en el 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Entonces, tú y yo, hermanos, somos escogidos. Nosotros fuimos llamados, nosotros aceptamos al Señor un día y somos los escogidos. Y conforme hemos ido creciendo en la palabra del Señor, vamos aprendiendo. Pero aún con todo eso podemos ser engañados, hermanos. Entonces, el Señor no se equivoca al decir que miremos, que miremos, pero que seamos observadores, que tratemos de ver las cosas bien. ¿Por qué? Porque dice que van a levantarse falsos cristos y falsos profetas. Ya los hay, ya los estamos viendo, los estamos viviendo, los hemos visto. Inclusive hemos hasta convivido con ellos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros venimos de diferentes iglesias y hemos visto cómo han torcido la palabra, cómo hay iglesias que se dedican nada más a pedir dinero? Y eso no es del Señor. El Señor no nos ha mandado a eso. El Señor dice la palabra que nos manda a prepararnos para la venida del Señor. Amén. Ahora tomemos en cuenta un poquito que ha pasado el tiempo, y yo hablo por mí, hermanos. A veces la vida que yo llevo me lleva un poquito como a olvidarme que Jesús va a venir. Y nos lo han venido diciendo desde pequeños. Muchos de nosotros desde pequeños sabemos que el Señor va a venir, pero se nos olvida. Y a veces caemos como en una rutina. Y se nos olvida la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Él nos está mandando a prepararnos? Porque Jesús va a venir, y seguro Él va a venir, hermanos. Y va a ser un día muy hermoso cuando Él venga. Y el Señor nos quiere encontrar haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, dice que nadie os engañe, y luego dice haciendo como Cristo, se están haciendo pasar como Cristo. Y en el versículo 23 dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Antes de que todas estas cosas sucedan, hermanos, antes de que nosotros seamos engañados, ya el Señor nos lo advirtió, ya el Señor nos lo dijo a través de la palabra. Pero si nosotros no hacemos caso y seguimos viviendo nuestra vida con un cristianismo ligerito, como venir los domingos a la iglesia y no estar en la palabra del Señor, entonces nos va a suceder estas cosas. Que alguien va a venir y nos va a presentar, dice la palabra, que inclusive estas personas van a hacer hasta milagros y nos van a engañar. Amén, hermanos. Amén. Y vamos, entonces ya vimos la primera preparación que vamos a hacer. Vamos a mirar, vamos a observar, vamos a ser muy observadores, hermanos. Inclusive con nosotros mismos, con nuestros hermanos mismos. Vamos a observar a nuestro pastor, vamos a observar al hermano que está enfrente, vamos a observar al maestro de la escuela dominical, y vamos a ser observadores, hermanos, porque podemos ser engañados. Y la segunda preparación, dice la palabra, vamos a velar. Entonces Jesús nos ha dejado tres cosas para que nosotros nos preparemos. Dice, la primera es mirar, la segunda es velar, y la tercera es orar. Y vamos a ver qué significa la palabra velar. Y dice que velar es estar espiritualmente alerta o vigilante. Amén. Leímos en la escuela dominical, dice que si nosotros supiéramos cuándo va a venir el ladrón, estaríamos velando, ¿verdad, hermanos? Si tú supieras cuándo, si alguien te amenaza y dice que va a ir a tu casa a robarte, yo creo que no estarías tan tranquilo. Tratarías de ver qué vas a hacer para cuidarte, para protegerte. Y así nos manda el Señor. Dice hoy que velemos, que estemos atentas, que estemos vigilantes. Otra cosa dice estar preparados como un guardián para la venida de Jesús.
estar preparados como un guardián. ¿Cómo se prepara un guardián, hermanos? Un guardia, yo recuerdo en mi país cuando estaba pequeño, mi papá salía del trabajo y se quedaba, siempre dejaban a un policía cuidando toda ya sea la empresa, la obra o la construcción, lo que fuera. Pero ese hombre no se quedaba como sin nada, o sea, él simplemente portaba un uniforme primeramente para que lo distinguieran de los demás, y después muchos usaban un arma, otros usaban un palo, no sé cómo se llama ese palo, no recuerdo, un bat, algo así, pero siempre tenían algo. Entonces él estaba preparado por si cualquier persona llegaba y quería robar o quería hacer algo, él iba a tratar de defenderse. Entonces el Señor nos manda a nosotros a velar y a estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados, hermanos? Con la palabra del Señor. Amén. Velando y orando, mirando. Dice también, ¿y cómo vamos a hacer esa aplicación? Ok, entonces ya vimos que vamos a velar, que velar significa estar espiritualmente alertas, vigilantes, y estar preparado como un guardián. Entonces la aplicación que vamos a hacer dice, tenemos que ser conscientes de los peligros espirituales y las tentaciones, actuando como un centinela vigilante. Tenemos que ser conscientes. Muchas veces se nos olvida que dice la palabra del Señor que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos una conciencia, y en esa conciencia sabemos que hay peligros espirituales para nosotros si nosotros no atendemos las cosas del Señor. Amén. Podemos caer en tentación, y cuando caemos en tentación es porque algo está pasando, no estamos atendiendo las cosas que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Amén. Y el Señor viene pronto, hermanos. Vamos a ver Mateo 26, 41. Dice Mateo 25, 41, perdón. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aquí podemos discernir, hermanos, que si entonces yo no estoy velando y orando y yo entro en tentación, entonces es porque yo no estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, a orar y a velar. Amén. Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso muchos de nosotros, me atrevo a decir que lo hemos confirmado, hermanos. Con respecto a la carne, yo he querido llegar a mi casa y a veces quiero leer la Biblia, pero estoy tan cansado que digo, después la leo. Y me pongo a hacer otras cosas o simplemente me tomo un break. Pero cuando ya lo quiero hacer, hermanos, se me cierran los ojos y me quedo dormido. ¿Por qué? Porque porque quiero hacerlo a mi manera. Y la carne no quiere nada con las cosas del Señor, hermano. Amén. Entonces, si nosotros velamos y oramos, vamos a poder sujetar a la carne a las cosas del Señor. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces no vamos a poder estar sujetos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Velemos y oremos. Entonces, si nosotros somos conscientes que hay peligros, hablando espiritualmente, nosotros tenemos que estar enriqueciéndonos constantemente con la palabra del Señor. Y si no la entendemos, hermanos, bueno, tenemos al pastor para que podamos hablarle y que él se tome un tiempo y venga a nuestro hogar y nos enseñe. Es hermoso, hermanos, que nosotros aprendamos y podamos saber qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo, para que yo pueda librar esa tentación que está constantemente en mi vida. Y hoy en día una de las tentaciones, nosotros sabemos muy perfectamente que aunque se mira inocente, pero puede ser la televisión, hermanos. Una película, 2 horas, hermanos. Y estuvo bien buena, ¿verdad? Y la vemos, nos sentamos 2 horas. Yo no estoy diciendo que sea malo,
porque ya nosotros somos conscientes y sabemos los peligros y sabemos qué es lo que vamos a mirar también. Amén. Pero si yo ya me nutrí de la palabra del Señor, yo ya tomé mi tiempo y ya oré y saqué mi tiempo para atender las cosas de mi Señor, bueno, me puedo sentar una hora tal vez a hacer otra cosa diferente. Pero siempre tenemos que recordar que dice la palabra que el Señor nos ha mandado a preparar porque Jesús va a venir, hermanos. Y no podemos vivir como si Él nunca fuera a venir. Tenemos que vivir porque Jesucristo va a venir un día. Y hay de nosotros que si nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado o nos haya haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dio para que nosotros nos preparáramos. Y vamos a entrar a la tercera preparación, hermanos. La tercera preparación es orar. Y dice la definición de orar, dice que es la forma de mantenerse en comunicación con Dios. Entonces, si velar y orar vienen juntos, vienen de la mano. Yo no puedo estar velando y no puedo estar orando. Amén. Tengo que estar velando, pero tengo que también estar orando. No puedo separar el uno del otro. Entonces, dice que es la forma de mantenerme en comunicación con Dios. Y dice que ese mantenerme en comunicación con Dios a mí me va a dar fortaleza. Cuando tú tomas tu tiempo para orar, Dios te va a fortalecer. Y también dice que cuando nosotros estamos orando, estamos buscando la guía. ¿Cuál guía, hermanos? La guía del Espíritu Santo. La guía que el Señor nos va a dar a través de su Espíritu. Amén. Porque dice la palabra que velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Entonces, ese Espíritu que nosotros tenemos va a ser guiado por el Espíritu de Dios, que ya mora en nosotros. Y dice prepararnos espiritualmente. Vamos a prepararnos también espiritualmente, hermanos. Y vamos a ver Efesios 6:18. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, una pregunta, hermanos, ¿cómo podemos orar en todo tiempo? Si a veces tenemos 24 horas y si la dividimos, trabajamos 8, tenemos otras actividades que hacer, ¿cómo podemos orar en todo tiempo? Bueno, yo estuve meditando en eso y a veces puede ser como con frases pequeñas, hermanos, con oraciones cortas, en el trabajo, cuando vas manejando, cuando estás con tus hijos, cuando estás en el hogar, en todo momento podemos orar con frases cortas. Otra forma de orar es siendo disciplinados. A veces eso es lo que nos hace falta un poco de disciplina, hermanos. Así como nos lavamos los dientes todos los días, ¿verdad? Yo no creo que a alguien se le olvide lavarse los dientes. Siempre nos lavamos los dientes, cuando comemos todos los días también. Si tú no comes en mediodía, ya a la tarde ya te duele un poco la cabeza. Entonces son disciplinas que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Y yo hablo por mí, a mí me cuesta un poco, pero estoy tratando de hacerlo. De disciplinarme con respecto a la oración. Vamos a orar porque dice la palabra que nos trae fortaleza y nos trae guía a nuestra vida. Y entonces si nosotros nos mantenemos velando y orando, eso nos va a fortalecer. Y cuando venga la tentación, nosotros vamos a poder estar fuertes para poder resistirla. Acordémonos lo que dice también Santiago 1:12. Dice que dichoso o bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero ¿cómo la voy a soportar si no tengo la base que es la oración y el velar? Amén. Entonces tenemos que tener esas dos bases, hermanos, para poder soportar la tentación que venga a nuestras vidas. Y dice oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia. Velando con toda perseverancia. Eso quiere decir que nosotros vamos a ser persistentes en la oración, hermano. Vamos a persistir. Hoy me dormí 5 o 10 minutos, pero me voy a levantar y voy a persistir en orar.
Yo voy a seguir orando y ayunando y voy a meterme a velar y a creerle al Señor que Él va a venir un día y que quiero que me encuentre en las cosas que el Señor me ha mandado hacer, hermanos. Amén. Y vamos también, y después dice, ya Jesús nos da un ejemplo, nos deja un ejemplo en el 34, dice, es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. En este ejemplo que el Señor da, yo encontré, pude encontrar que dice, yéndose, es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa. Yo lo veo que es el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, que se fue y dejó su casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, hermanos. Dice, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. El Señor nos dio autoridad a nosotros y la obra que nos dejó. Recordemos que el Señor nos envió a predicar el Evangelio. Aparte de lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, el Señor nos dejó que fuéramos a predicar el Evangelio. Amén. Y dice, y al portero mandó que velase. Y ese portero yo lo relaciono con el pastor. El pastor ora por nosotros, hermanos. El pastor tiene la responsabilidad de cada uno de nosotros. El pastor va a dar cuentas por si alguno de ustedes se llega a perder. El pastor va a dar cuenta por ustedes. Entonces, el ser pastor no es, yo lo he clasificado hoy, lo he discernido y sé que no es un trabajo fácil para ellos, porque yo voy a dar cuenta por mis hijos nada más, pero el pastor va a dar cuentas por 50, 100, 200, no sé, congregaciones que tienen muchísimos miembros. Y Él tiene la responsabilidad de estar orando por cada uno de nosotros. Y nosotros también oramos por Él, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros también como miembros, como siervos, cuando necesitamos la ayuda del pastor, Él está para nosotros, hermanos. Entonces, el ejemplo que dejó Jesús lo ponemos de esa forma y en el 35 dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Qué maravilloso que la Biblia nos muestra que tenemos 24 horas durante todo el día. Amén. Y en esas 24 horas lo divide entre noche, medianoche, en la tarde y en la mañana. Entonces, en otra parte de la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón por la noche. Pero aquí nos muestra que son 24 horas y que el Señor puede venir en cualquiera de esos momentos. Amén, así es. Entonces, y en el 36 dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Tenemos entendido que el Señor va a venir de repente, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Entonces, por eso tenemos que estar alertas, por eso tenemos que estar constantemente preparándonos, mirando, velando y orando. Y dice, y lo que a vosotros los digo, a todos se los digo. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo esto a los discípulos, a los que están alrededor de Él, pero dice otra palabra que también a nosotros, en un futuro, a todos los que iban a aceptar a Jesucristo, a todos los que iban a creer en Él. También para nosotros es la promesa, hermanos, que Jesús va a venir un día y nosotros estamos esperando ese día precioso. Amén. Entonces dice, el Señor se fue, los siervos que habla aquí somos nosotros y el portero es el pastor, pero a todos nos llamó a velar. Todos estamos llamados a velar, hermanos. No nada más el pastor, no nada más los de la escuela dominical, no nada más las maestras. Todos estamos llamados a velar, hermanos, unos por otros. Y quiero cerrar, hermanos, con Apocalipsis 22, 10, 11. Parece que esa no se la di, pastor. No.
Apocalipsis 22, vamos a leer 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esta palabra, hermanos, aquí ya es el final del libro de Apocalipsis, y Jesús sigue dando instrucciones. Pero lo que me llama la atención aquí es que Jesús ya nos está diciendo, ya no dice que ya no está dando una instrucción como que la gente que está haciendo cosas malas se arrepienta de ellas. Aquí en estas palabras el Señor ya dice que nosotros, porque acordémonos, hermanos, que en la iglesia nosotros estamos, ¿verdad? Y venimos muchos y estamos creciendo juntos, pero yo no sé qué hay en tu corazón, hermano. Yo no sé qué hay, yo no sé cómo estás viviendo, porque aquí yo te veo, aquí nos vemos, nos saludamos, nos hablamos, inclusive te puedo hasta invitar a mi casa a tomarnos un cafecito, pero yo no sé qué estás haciendo cuando estás allá afuera solo, cuando estás con tus amigos, cuando estás con familiares. ¿Qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón, hermanos? Entonces, seamos sinceros y honestos con el Señor. Y si estamos, hermanos, yo hablo por mí y yo se los digo de todo mi corazón, sigamos santificándonos, sigamos creyendo que el Señor va a venir un día y Él nos quiere encontrar siendo justos y practicando la justicia, hermanos. Y si somos santos, sigamos santificándonos, sigamos adelante, hermanos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Velemos, oremos y miremos, hermanos, porque el Señor viene pronto. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Amén.